participantes de este evento. Gracias. A nombre de la comunidad universitaria de la Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma, expreso el agradecimiento a todos los participantes en el presente seminario denominado Impacto del COVID-19 en la economía peruana, que ofrecerá el magíster Marcos Timana Álvarez, distinguido conferencista profesional de la economía. Este evento es organizado por la Vicepresidencia Académica a través de la Escuela Profesional de Administración de Negocios. Damas y caballeros, vamos a dar inicio al presente seminario virtual con las palabras de bienvenida y acto inaugural de parte del señor Vicepresidente Académico de nuestra institución académica, el doctor Moisés Huerta Rosales. Adelante, doctor Huerta. Ante todo, muy buenas noches. Quiero saludar cordialmente al director de la Escuela de Administración de Negocios, igualmente al director del departamento, a toda la comunidad docente, a la comisión organizadora de este evento, al cual saludamos y reconocemos por su empeño y dedicación y sobre todo por iniciar este ciclo de conferencias que estamos seguros repercutirá en favor, en primer lugar, de la comunidad educativa de nuestra universidad y también, estoy seguro, a quienes desde otras trincheras hoy se acercan a conocer esta temática. Sabemos que en estos tiempos que desgraciadamente nos ha tocado vivir, pues es una situación bastante caótica para la economía, pero también para los diversos aspectos de la vida humana. Vemos que el aspecto cultural, el aspecto social, el aspecto médico fundamentalmente, se ven muy seriamente afectadas y nosotros como seres humanos tenemos que enfrentar pues y desnudar, podemos decir, nuestras pobrezas, hemos desnudado nuestra situación caótica de organización social y económica en nuestro país, que desgraciadamente ya se veía venir y no es más pues que la presencia de esta pandemia como una especie de boomerang que ha arrasado con la situación económica, social, cultural, política, no solo de nuestro país, sino de todo el mundo. En ese sentido, creemos que enfrentar y sobre todo reflexionar desde diversas ópticas va a ser una de las preocupaciones centrales de nuestra universidad. En ese marco, queremos agradecer a nuestro distinguido ponente, quien va a presentarnos una exposición seguramente muy concienzuda, muy enriquecedora de lo que va a significar la situación del quiebre económico que ha significado esta pandemia, la presentación de una situación de crisis de nuestra economía que hace ver pues y desnuda la población pobre y muy pobre que desgraciadamente ha estado siempre desatendida, sino que por la informalidad de nuestra sociedad, esta desgraciadamente pues no era tomada en cuenta. En ese sentido, creemos que el aporte que vamos a tener el día de hoy va a servir de base para enriquecer y sobre todo potenciar el aspecto de la mejora, por lo menos de la toma de conciencia de cada uno de nosotros sobre estos temas. Por lo tanto, no quiero cansarles, estoy seguro que nuestro ponente va a hacer una exposición muy enriquecedora y, repito, dando paso a la inauguración de este evento, damos inicio pues a este ciclo de conferencias y muchas gracias por su participación. Muchas gracias, doctor Huerta. Bueno, previa a la participación del destacado ponente,
permítanme informar un breve resumen de su extensa hoja de vida y conocer su sobresaliente trayectoria académica y profesional. El magíster Marcos Timana Álvarez es maestro en Economía con mención en proyectos de inversión. Actualmente está haciendo un doctorando en Gestión Pública y Contabilidad. Asimismo, es economista por la Universidad Nacional de Piura. En su experiencia laboral, ha ejercido la docencia universitaria en la Universidad Nacional de la Frontera, en la Universidad César Vallejo de Piura, en la Universidad San Pedro Sullana de Piura, en la Universidad Peruana Unión de Piura. Asimismo, en la Universidad Católica Sede Sapiens en Chulucanas. De igual forma, en la Universidad Católica Los Ángeles Chimbote. Y finalmente, en la Universidad Alas Peruanas de Piura. Asimismo, ha laborado en entidades financieras, gobiernos locales y diversas instituciones públicas del país. Dejo con ustedes al magíster Marcos Timana Álvarez. Adelante, maestro. Bien, muchísimas gracias, señorita. Agradecer al doctor Simeón Moisés Huerta Rosales, vicepresidente académico de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional Autónoma Alto Andina de Tarma. Y mi más cordial saludo para toda la comunidad universitaria, ¿cierto? Alumnos, docentes universitarios, trabajadores administrativos, ¿cierto? De la Universidad Nacional Autónoma Alto Andina de Tarma. Mi fraterno saludo desde acá para todos ustedes, desearles muchos éxitos en todo lo que es la gestión académica, la gestión de la investigación, la gestión administrativa, y yo sé que como universidad pública licenciada, ¿cierto? Tan igual como la Universidad Nacional de Frontera de Sullana, a la cual pertenezco, a la cual soy docente nombrado de esta universidad, de la Facultad de Ingeniería Económica, justamente estos eventos buscan estrechar lazos, doblemente entre dos universidades hermanas, públicas, amigas, ¿cierto? Como lo son en el caso de la región Piura y la región Junín. Mi más cordial saludo para todos ustedes, agradecerles también esta diferencia. Para mí es un honor, la verdad, poder brindar estos conocimientos, ¿cierto? Justamente propios de una investigación hecha de mi parte en todo lo que se refiere al impacto del COVID-19 en la economía peruana, que es así como se titula esta ponencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias también al profesor Rubén García Guamaní, al director de la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial, al director de la Escuela Profesional de Administración y Negocios Internacionales, y a al presidente de la comisión organizadora, ¿cierto? Y al vicepresidente de investigación de la Universidad Nacional Autónoma Alto Andina de Tarma. Bien, entonces voy a iniciar mi presentación. Voy a compartir pantalla. Bien, entonces esta ponencia se titula, como ya lo había mencionado, el impacto del COVID-19 en la economía peruana. Bien, vamos a hablar un poco, antes de entrar a lo que es ya en sí, hacer un análisis profundo, exhaustivo, de la situación económica peruana frente a esta pandemia, que como todos sabemos está afectando prácticamente a todos los países a nivel mundial, ¿no? Bueno, hay países que han optado por preferir el tema de la salud, por ejemplo, como es el caso del Perú, en lugar de la economía, ¿no? Cuando han preferido el tema salud, me estoy refiriendo a que han dado lugar a medidas drásticas, como por ejemplo el aislamiento, ¿cierto? El tema del cuidado de la salud, ¿cierto? El tema de que las actividades económicas se suspendan, la gran mayoría, solamente son pocas las más importantes, como el tema de la producción de alimentos, ¿cierto? Para el consumo humano, el tema de servicios de salud, lógicamente el servicio financiero, han sido las actividades económicas que han estado prácticamente funcionando sin parar, por decirlo así. Pero también había otro grupo de países
que, por ejemplo, han preferido la economía, ¿no?, en lugar de la salud, ¿no? Entonces, ¿por qué cuando me refiero a que han preferido la economía? Porque, bueno, han seguido funcionando normalmente todas las actividades económicas, ¿no? La gente prácticamente ha estado llevando su vida lo más normal, ¿cierto? No se ha suspendido para nada. Por ejemplo, está en parte México, en un inicio estaba así, Estados Unidos también, algunos estados, ¿cierto? Suiza, Suecia, son países que han preferido, han dado preferencia a que la actividad económica no pare. Bueno, eso también un poco se entiende porque justamente ya lo dijo el doctor Simeón Moisés Huerta Rosales, vicepresidente académico de la Universidad Nacional Autónoma Altandina de Tarma. Esta pandemia prácticamente, en el caso del Perú, ha desnudado, ¿cierto?, prácticamente todos los problemas que tenemos, lo cual no es así en otros países. Otros países, por ejemplo, el tema de salud lo tienen muy bien, ¿cierto? Sus hospitales están bien equipados, sus establecimientos de salud, ¿cierto? Hay todo el personal, ¿cierto?, suficiente, necesario para que puedan brindar el servicio, ¿cierto? Hay medicinas, hay insumos médicos, hay indumentaria tanto para los pacientes como para el personal asistencial. Entonces, prácticamente su capacidad operativa está al 100%, ¿no?, que es muy distinto a nuestra realidad, ¿cierto? Lastimosamente nosotros, nuestro sector salud público, esencialmente, pues, me estoy refiriendo al MINSA, al Ministerio de Salud y a ESALUC, prácticamente los hospitales no pasan por un buen momento. Son hospitales que están prácticamente colapsados de hace muchos años atrás. ¿Por qué? Porque muchas veces los gobiernos no se han preocupado mucho por invertir gran parte del PBI, un porcentaje aceptable del PBI en el tema salud. Entonces, hoy día, tardíamente se dan cuenta que la salud es un elemento importante, juega un rol fundamental en estos temas. Entonces, si hubiéramos tenido un servicio de salud público al 100% operativo, lógicamente hubiéramos hecho frente a la pandemia de una mejor manera posible. Hubieran menos fallecidos, menos infectados, etc. Entonces, lastimosamente, ese es el tema que está pasando. Entonces, voy a comenzar un poquito con el tema internacional, ¿no? Justamente he empezado con el tema del precio de los metales, porque como todos sabemos, pues, la economía peruana se basa mucho su crecimiento económico en el tema de las exportaciones mineras. Entonces son los commodities, ¿cierto?, peruanos en el tema de los minerales, los más importantes. Nuestras exportaciones mayormente son mineras, vamos a decir. Entonces la minería en el tema, a nivel de sectores que prácticamente que está apalancando, ¿cierto?, un poquito mayor porcentaje con respecto a otros sectores, el crecimiento económico en su país. Lógicamente que también hay otros sectores, como el sector servicios, ¿cierto?, el sector construcción, el sector comercio. Pero lastimosamente nuestro país es más que todo eminentemente agrícola, ¿cierto? Entonces, supongo que la agricultura también es el sector donde está la mayor demanda, la mayor mano de obra, la mayor demanda de mano de obra. Pero lastimosamente es uno de los también sectores que está bastante descuidado a nivel de la economía. Entonces vemos ahí la cotización del cobre, cómo ha tenido una fluctuación, ¿cierto?, de julio del 2018 a junio, ¿cierto?, el pasado, nada más 2020, cómo ha ido evolucionando el precio del cobre, ¿cierto? Entonces se vio a tal punto que, pues, a junio, el 30 de junio 2020, su cotización se ubica en 272, ¿cierto?, centavos de dólar, ¿cierto?, en la libra, ¿cierto?, de cobre, ¿cierto? A nivel del oro, también es otros metales importantes, ¿cierto? Es importante decir que en el caso del Perú, entre el cobre y el oro, prácticamente representa el 60%, ¿cierto?, de las exportaciones mineras en nuestro país. Un dato estadístico, ¿cierto?, a tener en cuenta. Entonces, a nivel del oro igual, bueno, en este caso vemos ahí la fluctuación prácticamente un poco, si hablamos a nivel de tendencia, es una tendencia creciente, ¿cierto?, en cuanto al precio del oro. Recuerden que es un metal más preciado,
¿cierto? Un poco más importante con respecto al cobre, y alcanzó pues al 30 de junio 2020 el precio de $1,768 la onza. Entonces ahí hemos visto la fluctuación. Entonces, como muy bien dice ahí, en junio el precio del cobre subió 12.2%. El incremento en la cotización se asocia a una mayor demanda por parte de China. China, ustedes saben que es uno de los principales socios comerciales del Perú en el tema de compra justamente de estos metales preciosos, el tema de oro y cobre. Entonces, lógicamente esto también afecta a nivel de, por ejemplo, lo que es las cotizaciones de las acciones, ¿no? En lo que son las bolsas de valores, ¿no? Entonces, en el mes de junio el precio del oro se incrementó también 2.3%, como muy bien dice. Este comportamiento fue consistente con la depreciación del dólar y el temor de los inversionistas por el rebrote de casos de COVID. De ahí nos vamos a otros dos importantes también dentro del tema, un poco el tema minero, el zinc, ¿cierto? Bueno, también a junio de 2020 había un poco de repunte, ¿cierto? De lo que es el precio del zinc, ¿cierto? Se ha ubicado en $92, ¿cierto? La libra de zinc. Entonces tiene un incremento del 2.2%. Llegamos al petróleo, ¿no? Saben que el petróleo, lógicamente, es un elemento importante porque un incremento del precio del crudo a nivel internacional repercute en nuestra economía peruana, ya que somos una economía dependiente del contexto internacional. Entonces, lógicamente, hay que tener bastante cuidado con el incremento del precio del petróleo. Muchas veces el Estado peruano tiene que subsidiar, cubrir ese diferencial para evitar que repercuta en un incremento del precio de los combustibles a nivel interno, como economía peruana, y lógicamente eso conllevaría un incremento de todos los precios de los productos a nivel nacional. Entonces, el precio de los pasajes, etc. Entonces, hay que tener bastante cuidado, por eso es que el Estado recurre a este fondo de estabilización fiscal para un poco subsidiar, ¿no?, a las empresas comercializadoras de combustibles para que no incrementen el precio tal cual como se está incrementando en el contexto internacional. Entonces, en el caso de la cotización del petróleo, pues tuvo una caída abrupta, ¿cierto? Más o menos en el mes de abril, marzo-abril, ¿cierto? Pero ya para el mes de junio ha tenido una recuperación, ¿cierto? En cuenta en $39 el barril, ¿cierto?, de petróleo. Entonces ha habido una mejora, ¿cierto? Igual en el caso del zinc, pues ha habido un incremento de la demanda, ¿cierto?, por parte de China, ¿cierto? Entonces ha habido una mejora en las expectativas, ¿cierto?, prácticamente ahí en el tema. Bien, vamos a ver también el tema del precio del trigo en el mercado internacional, ¿no? Entonces ahí vemos también los dos productos importantes también, como es el trigo y el maíz en el contexto internacional, ¿cierto? El precio del trigo bajó 11%, $184 la tonelada. Esta caída pues se sustenta en que hay el ingreso de una nueva y acelerada cosecha al mercado en Estados Unidos. En el tema del maíz, todo lo contrario, subió 6.8%, está en $124 la tonelada. Y esta mejora se explica porque hay temores de una menor siembra en Estados Unidos durante la pandemia del COVID-19. Entonces, por el aumento de la producción de etanol y la caída de los inventarios de este producto en Estados Unidos. Entonces, es lo que sustenta este incremento del 6.8% en el precio del maíz. Otros productos importantes tenemos ahí, por ejemplo, lo que es el aceite de soya también. Entonces, a junio del presente año, el precio del aceite de soya subió 4.4%. Se ubicó en $616 la tonelada. Entonces, este incremento se debe o se asocia al incremento de la cotización del petróleo, lógicamente, que incentiva, lógicamente, la demanda para la producción de biocombustibles. Entonces, es importante el tema del aceite de la soya. Pues vamos a ver un poco el comportamiento del dólar, ¿no? A nivel país, la moneda extranjera con la cual siempre nos comparamos a nivel internacional es con el dólar.
Entonces el dólar como que se ha depreciado en el mercado internacional. Entonces ahí vemos la cotización del dólar con respecto al euro. Entonces vemos claramente que durante el mes de junio el dólar se ha depreciado 1.2% con respecto al euro. Siempre hay esa comparación, porque son las dos monedas más fuertes a nivel mundial, y se ha cotizado en 1.12 dólares. Entonces lo importante aquí, bueno, es por la mejora de datos económicos globales, el optimismo por las pruebas de vacunas COVID de las vacunas contra el COVID y expectativas favorables para una mejora económica. Entonces, a pesar de ello, el dólar permanece fortalecido con respecto a otras monedas. Ahí vemos el índice FED, ¿cierto? Tasa de la Reserva Federal, ¿cierto? Vemos cómo este comportamiento está asociado un poco a una incertidumbre global por este tema de la pandemia. Todo este tema de la pandemia, lógicamente, ha creado toda una contracción económica casi en la gran mayoría, por no decir en todos los países a nivel mundial. Pero lógicamente el Perú pues, es uno de los países más afectados, indudablemente, porque estadísticamente ya se ha dicho que a nivel sudamericano, Perú va a ser el país con la mayor contracción económica, lo que es su Producto Bruto Interno. Estamos hablando de 12 puntos porcentuales hacia abajo, ¿cierto? Negativos. Entonces es tal vez es una de las crisis más fuertes, indudablemente, terribles a nivel sudamericano, a nivel peruano, en el caso del Perú, en el tema del COVID. Entonces ahí es donde debe apuntar el gobierno peruano justamente ya desde el mes de mayo. Vamos viendo que se está dando todo un plan de reactivación económica gradual basado en 4 etapas. Estamos ya en la etapa número 3 en este mes de julio. Y ya en el próximo mes de agosto pues se concluye con la etapa número 4 de reactivación económica. Entonces es importante que el país en este segundo semestre, a nivel de los diferentes indicadores macroeconómicos, muestre una recuperación, lógicamente gradual, lenta, ¿cierto? Para ojalá poder revertir esta fuerte contracción económica del 12%. Bien, tenemos el tema del riesgo país. El riesgo país es una variable importante, porque tiene que ver con el tema de las inversiones, la inversión extranjera. Mucho vemos, después del PBI vemos el tema del riesgo. Entonces, en el mes de junio de 2020, este riesgo ha disminuido, ¿cierto? 9 puntos, y se ha ubicado en 182. Perú, ¿cierto? A nivel de riesgo país, es el más bajo en la región. Tiene el riesgo país más bajo, por eso es muy bien visto a nivel internacional en el tema de inversiones extranjeras. Ocupa el primer lugar en la región sudamericana. Por debajo de Perú está Colombia, y por debajo de Colombia, México. Entonces, en este orden. Entonces, el Perú, un poco que obedece que aún refleje esa fuerza económica, es basado un poco en el tema de la política fiscal que ha tenido en los últimos años, ¿cierto? Esas reservas internacionales netas, esa solidez de su mercado financiero, entonces un poco que ha conllevado fortalecer, pues, las mismas políticas monetarias del Banco Central de la Reserva del Perú han conllevado que al menos el Perú pues no tenga una contracción mucho más fuerte. Porque indudablemente ahorita el gobierno está apelando para poder generar todas estas políticas de sostener toda esta crisis, está apelando lógicamente a las reservas para poder financiar todos estos programas de bonos, subsidios que se están dando, ¿cierto? El plan Reactiva Perú, el programa Arranca Perú, todos los bonos, ¿cierto? El bono universal, el bono Me Quedo en Casa, el bono agrario, el bono independiente. Entonces, prácticamente estamos hablando de una fuerte inversión del gobierno. Lógicamente buscando un poco apoyar a las familias que se encuentran en situación vulnerable. Me estoy refiriendo a las familias que están en extrema pobreza y pobreza, ¿no? Que más que todo la tenemos ubicadas en las zonas rurales, en las zonas sierra y selva. Entonces es importante que el Perú pues vaya mejorando en este riesgo país, como vemos ahí, ¿no? Ha ido evolucionando, lógicamente ha habido una mejora en el tema
del riesgo país. Entonces aquí también hablamos un poco del rendimiento de los bonos del Tesoro norteamericano, ¿cierto? Se ha ubicado en 0.66% para fines del mes pasado. Entonces este nivel se dio en medio de un sostenimiento de la demanda de todos estos valores por parte de los inversionistas. Ello debido lógicamente al aumento de los casos de coronavirus, ¿cierto? Atenuado un poco por las medidas de estímulo económico. Entonces lo importante es que esto del rendimiento se traduce también, ¿cierto? Lógicamente que Estados Unidos como potencia pues busca también, muchos de los estados pues han preferido darle más importancia al sector económico, a la economía, que el tema salud. Entonces, son pocos los estados donde ha habido una mayor cantidad, como habrán visto, de infectados y muertes. Son pocos los estados donde sus gobernadores han ordenado, ¿cierto?, un aislamiento fuerte, estricto, como se dice. Y vamos entrando ya poco a poco al tema, por ejemplo, lo que son los índices de la Bolsa de Valores del Lima. Estamos viendo un poco cómo está la evolución. Entonces, en el mes de junio, la Bolsa de Valores de Lima ha incrementado sus cotizaciones. El índice general de la Bolsa de Valores de Lima subió 8.3%. Y el índice selectivo, ¿cierto?, lo hizo en 9.3%. Poco esto está basado en el incremento en el precio de los metales, como hemos visto. Al inicio, pues, empecé a hacer una exposición de cuál es el precio, ¿cierto?, hasta el mes pasado, nada más, prácticamente información actualizada de cómo ha sido el comportamiento en el precio de los minerales como el cobre, el oro, el zinc, ¿no? Entonces es importante eso. Entonces es un poco que ha sostenido este incremento en las cotizaciones a nivel de bolsa de valores. Entonces un poco acá que hablamos de las operaciones cambiarias, el Banco Central de Reserva del Perú ha tenido una posición de venta neta en el mercado cambiario por 181 millones de dólares. Entonces es importante que este tema, un poco el tema de las tasas de interés, ¿cierto? Vemos que la tasa de interés la tasa de interés referencial, ¿cierto?, promedio interbancaria, ha ido reduciéndose. Entonces eso es importante porque conlleva que los préstamos prácticamente se incrementen, se den para poder financiar las inversiones en las empresas. Es importante el tema de los préstamos, ¿cierto?, la liquidez, ¿cierto? Entonces ahí están los certificados de depósito, el Banco Central de Reservas. El saldo de este tema está al mes de junio, al 30 de junio, en 2.380 millones de soles, una tasa de interés del 0.03%. Importante este saldo de certificado de depósitos. Importante también hablar del tipo de cambio. Importante hablar de esta variable económica que lógicamente cumple un rol fundamental, un rol importante por el tema de las exportaciones, importaciones, por todo lo que es el comercio internacional. Entonces, al 30 de junio cerró en 3.54 soles por dólar, prácticamente mayor en 3.3% si lo comparamos con el mes de mayo. Entonces, acumulado hay una depreciación del 6.9% en lo que va del año. Entonces, había una fluctuación. Recuerden que el tipo de cambio a veces también está sujeto a una volatilidad en este tema del tipo cambiario. Lógicamente propio de la incertidumbre que se está viviendo actualmente por el tema de la pandemia, el COVID. Entonces ahí está el tema de la emisión primaria, ¿no? Aumentó en 6.950 millones de soles respecto a mayo. Ha habido una mayor demanda de liquidez por parte de los bancos, indudablemente. Aquí hay que resaltar pues los planes, ¿cierto?, que se ha puesto en marcha el gobierno, en este caso el plan Reactiva Perú, que es pues un primer paquete de 30.000 millones de soles para todo lo que es apoyo a la gran, mediana, pequeña y microempresa, y de ahí nuevamente se ha lanzado otro paquete por el mismo monto, 30.000 millones de soles para financiarlo, préstamos para todas esas empresas. Pero como bien lo dijo el doctor
Simeón Moisés Huerta Rosales, vicepresidente académico de la Universidad Nacional Autónoma Alto Andina de Tarma, el tema de la informalidad, lastimosamente. Ese es el gran problema de nuestro país. Que el 75% de nuestra masa laboral sea informal es un problema. Es ahí donde debe apuntar las políticas del gobierno a poner en marcha planes, programas económicos que estimulen a la empresa a formalizarse, tal como lo está haciendo, por ejemplo, con la minería. Por ejemplo, hace poco el gobierno, el mes pasado, nomás fines del mes pasado, ha puesto en marcha, sacó un decreto supremo en donde ampliaba, porque se vencía el 30 de junio, se vencía ya el plazo máximo para la formalización de empresas mineras, pero lo ha alargado hasta diciembre. Entonces, yo creo que ahí debe haber una mayor flexibilidad en el tema de requisitos. Porque cuanto más requisitos ponemos, prácticamente lo que estamos empujando a las empresas es a irse hacia el sector informal, ¿no? Es lo que se está dando ahorita, por ejemplo, con el tema de la reactivación económica. Entonces, este tema de los protocolos de bioseguridad que se está exigiendo a todas las empresas privadas para que puedan reactivarse, restaurantes, hoteles, etcétera. 42 requisitos. Entonces, lo que está generando es una burocracia prácticamente, ¿cierto? Aparte del plan que tienen que presentar, que tiene que ser aprobado por el sector al cual pertenece esta empresa privada. Entonces, esto está conllevando prácticamente, diciéndole, pues, prácticamente a las empresas, que, pues, más que todo a las micro y pequeñas empresas, que no están, pues, lógicamente, presupuestalmente al mando, no tienen los recursos para poderse, para poder cumplir todos estos 42 requisitos. Prácticamente, pues, lo que se van empujando es hacia la informalidad. Y es importante también dar a conocer que casi el 80% de las empresas a nivel nacional está representada por lo que son las micro y pequeñas empresas. O sea, son prácticamente estas las que generan empleo en nuestro país. Solamente el 15% restante está en lo que es la gran y mediana empresa. Es importante eso. Entonces, se está dando todo un conjunto de préstamos, ¿cierto?, para apoyarnos que todo, a las empresas a recuperarse, ¿cierto? Recuerden que vienen, pues, prácticamente de más de 2 meses, 3 meses, ¿cierto?, de para, ¿cierto?, por el tema de que el gobierno sí dispuso a partir del 16 de marzo del presente año este aislamiento, y también que solamente funcionaran básicamente 3 actividades económicas, como ya lo mencioné: el tema de servicios de salud, servicios financieros y el tema de producción. Justamente esa es una de las razones por las cuales el tema del sector agroindustrial ha sido el que ha crecido poquito, ¿no? Es el único, prácticamente, todos los sectores que por ahí muestra un leve crecimiento, una leve recuperación. Y también, lógicamente, está aunado al tema de la exportación, lógicamente. Entonces, ese es el tema. Bien, ahí vemos un cuadro compacto, resumen, ¿cierto?, desde el punto de vista de la política monetaria del país, ¿cierto?, en cuanto a lo que es compra temporal de valores, operaciones de reporte en monedas, ¿cierto?, compra temporal de cartera, todo lo que es emisión primaria, posición de cambio, a nivel de diciembre del año pasado a junio del presente año. Entonces vemos ahí las reservas internacionales, por ejemplo, vemos ahí prácticamente hemos estado echando mano, pues, lógicamente, a las reservas. Entonces, a pesar de ello, pues, lógicamente, aún tenemos una muy buena cantidad de reservas internacionales que están sirviendo como especie de colchón para hacer un poco frente a estos impactos negativos económicos de la pandemia. Entonces ahí tenemos, ya yendo un poco dejando un poco el contexto internacional, ya nos vamos viniendo ya a hacer un análisis propio de las variables macroeconómicas como país, y justamente ahí está el PBI, la variable macroeconómica más importante que tienen todos los países, ¿no?, porque es la que te dice si estamos creciendo o no, por qué estamos creciendo y por qué no, qué barreras, qué obstáculos están habiendo.
Entonces ahí vemos, haciendo un análisis desde el año 2017 a la fecha, el presente año 2020, vemos, por ejemplo, el tema del PBI agropecuario, por ejemplo, cómo ha ido, ha tenido un crecimiento, a pesar de todo, por eso les decía, ahí está, ¿no? Porque lógicamente ha sido el sector pues, que apalanca todo lo que es el tema de la producción de alimentos. Entonces, muestra, como se dice ahí, vemos valores positivos, ¿no? Desde el 2017 hasta la fecha, ¿no? Entonces, aquí es un análisis que se está haciendo hasta el primer trimestre del 2020, o sea, hasta el mes de marzo. Aún no hay un análisis todavía, cifras del segundo trimestre, abril, mayo, junio, porque bueno, recién ha concluido hace poco. En el tema de pesca, vemos ahí la contracción, ¿cierto? Que ha habido, al menos fuerte a nivel PBI pesca, ¿cierto? Estamos hablando de 15.3%. Ha sido una de las actividades, lógicamente, que se suspendió, ¿cierto? A raíz de este aislamiento que decretó el gobierno por el COVID. En el tema de minería, bueno, vemos ahí el tema de hidrocarburos, a pesar de ello, es también del 2019, primer trimestre, comparado al primer trimestre del presente año, bueno, ha tenido por ahí un pequeño crecimiento, 0.2%. En el tema manufacturero, pues ni que tampoco decir, ¿cierto? En el tema de procesamiento de recursos primarios hay una contracción, ¿cierto? Para este primer trimestre, 0.4%. En el tema de electricidad, agua también, ¿cierto? Una contracción del 2.1%. El tema de construcción, el sector construcción, una contracción fuerte, 13%. Ahí estamos recién, este mes se le da autorización a todas las empresas del rubro de la construcción para ya que empiecen a operar gradualmente, lógicamente respetando los protocolos de seguridad o de bioseguridad. El tema comercio también se ha contraído fuertemente también, 6.2%. Nos vamos a un poco al tema de la balanza de pagos, ¿cierto? Importante la balanza de pagos. Ahí tenemos acá pues la balanza comercial, ¿no? La balanza de cuenta corriente. Tenemos ahí. Entonces, a nivel de balanza comercial, vemos pues que en el saldo, ¿cierto? Si hablamos de exportaciones menos importaciones, al primer trimestre del presente año muestra un balance positivo, ¿cierto? Al menos se mantiene aún ese superávit, por decirlo así, en lo que es balanza comercial. En el tema de servicios, lastimosamente no es así, ¿cierto? Tenemos un saldo deficitario. En el tema de la renta de factores también, ¿cierto? También un saldo deficitario. En el tema de remesas del exterior vemos ahí pues que el saldo es positivo, ¿cierto? Está en azul, ¿no? Importante. En el tema de la cuenta financiera vemos también saldos positivos, ¿cierto? Importante. Bueno, aquí ya un poco un análisis más profundo de lo que es la balanza comercial, con respecto al tema de exportaciones e importaciones. Bueno, yo lo que les puedo decir que el sector agroindustrial es el único sector en el tema de exportaciones que aún pues muestra, ¿cierto? Un leve, por ahí, de 2.8%, ¿cierto? De variación porcentual positiva, ¿cierto? Es el único sector porque ahí el resto pues hay una contracción tremenda, ¿cierto? Por ejemplo, en el tema de textiles, 42.7%, en el tema de prendas de vestir, 42.9%, el tema de metal mecánica, 37%, el tema de productos químicos, 14.4%, el tema de siderometalurgia, 39%, ¿cierto? Prácticamente todos los sectores presentan una contracción, ¿cierto? Importante en el tema. Por ejemplo, nuestros productos bandera, como son los espárragos, hay una contracción del 12.3%, igual del calamar y cota gigante, 64%, una contracción fuerte. En el tema del banano también, contracción, fosfatos de calcio. En el tema de preparado para alimentos para animales, prácticamente una contracción del 20%. Entonces es importante decir que cuáles son nuestros principales destinos en el tema de exportaciones. Son pues China, Estados Unidos, Corea del Sur, Canadá, Japón, Suiza, India, Emiratos Árabes Unidos,
Alemania, Chile. Estamos hablando prácticamente de 79 mercados internacionales para el destino de nuestras exportaciones. Bien. Entonces tenemos ahí justamente la evolución a nivel de lo que son exportaciones tradicionales y exportaciones no tradicionales. Ahí también tenemos el PBI ya por el método del gasto o por el tipo de gasto, para ser más exacto, basado en consumo privado, consumo de las familias, el gasto público, la inversión bruta, fija, ¿cierto? Privada y pública, las exportaciones, importaciones. Vemos ahí el PBI basado en eso, vemos pues prácticamente las cifras, todas prácticamente a excepción del consumo público, ¿cierto? Y la inversión pública, son los únicos que presentan valores positivos, ¿cierto? En todos los demás hay una contracción. Se ve fuerte una contracción en la inversión privada, ¿no? Del 16.8%, la que mayor presenta. Incluso hasta las exportaciones, a pesar del saldo positivo que tenemos, también se han contraído. Ha habido una reducción, tanto a nivel de exportaciones. Más fuerte se ve en el tema de exportaciones, lógicamente, 13.6%. Lógicamente propio de esta aislamiento, que no se han estado dando este tema, ¿cierto? Que no ha estado contemplado entre las tres actividades que el gobierno decidió, aunque sigan funcionando en su normalidad. Bien, el tema de la dolarización del crédito al sector privado, vemos ahí que ha habido un pequeño repunte al primer trimestre de este año, ¿cierto? En el tema de la dolarización. Entonces vemos claramente que desde el 2008 hasta el 2019 había una desdolarización, ¿cierto? Gradual, importante es eso. Es importante que nuestra moneda nacional se robustezca, ¿cierto? Importante. Bueno, había un leve crecimiento para este primer trimestre, 26.8, ¿no? Bien, tenemos acá la cuenta financiera del sector privado a nivel de lo que son activos por inversión directa extranjera e inversión de cartera en el exterior. También a nivel de pasivos, vemos ahí pues que la cuenta financiera, al menos el saldo es negativo. Ahí tenemos el tema de gastos no financieros a nivel de gobierno general, todo lo que son remuneraciones, bienes y servicios, transferencias. Vemos todo en este caso, gastos de capital. Había una fuerte hacia el gobierno, los gobiernos regionales, gobiernos locales, todos están en positivos. Entonces ahí, menos a pesar de todo, el gobierno ha hecho esfuerzos en hacerle transferencias a las municipalidades distritales, provinciales y a los gobiernos regionales de presupuestos, más que todo para lo que es la inversión pública, los proyectos de inversión pública, las obras públicas. Importante, ya se está dando esa reactivación, es importante. Y lógicamente eso está asociado al tema construcción. Entonces acá también tenemos el flujo de operaciones a nivel del Banco Central de Reserva del Perú, ¿cierto? La posición de cambio. Tenemos ahí. Entonces ahí está justamente lo que les decía, ¿cierto? La tasa de interés referencial, ¿cierto? Importante porque esto permite que las empresas aún puedan invertir en lo que son los préstamos para sus negocios, ¿cierto? Entonces se ubica en 2.25%. Entonces prácticamente se ha mantenido, ¿cierto? Hasta febrero, marzo, perdón, del presente año, en 2.25, en este primer trimestre. Entonces aquí más o menos están las expectativas, ¿cierto?, que se tenían. Recuerden que tenemos el marco macroeconómico multianual, que es prácticamente como el documento base, donde vemos claramente ahí, se hace un análisis claro del histórico, de las principales variables macroeconómicas, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel mundial, cómo está el contexto económico a nivel internacional, pero también lo importante es que se hacen proyecciones, y se va actualizando. Lógicamente, pues se habían proyectado unas cifras para este año, desde el año pasado, pero lógicamente esto tiene que cambiar, por el tema del COVID, algo que nadie se esperaba a nivel país. Lo importante es las expectativas. Las expectativas. El gobierno, a través de sus políticas, tiene que buscar que las expectativas peruanas, tanto a nivel de las familias como a nivel de las empresas, el sector empresarial, prácticamente vayan al alza.
Entonces tiene que generar confianza a través de sus políticas. Eso es lo importante, generar esa confianza, para que empiecen a mejorar gradualmente estas expectativas. Eso es importante, influir confianza en nuestros agentes económicos, para poder conllevar poco a poco pues, a la reactivación del país. Eso es trascendental. Si no lo hacemos, lógicamente, todas las políticas, por más mejores que sean, no van a surgir efecto. Entonces es importante el tema de la mejora en las expectativas, de la confianza. Entonces, como ven, el BCRP, el Banco Central de Reserva del Perú, ha colocado pues, 42.200 millones de soles en el tema hasta el 2 de julio, en el tema de repos con garantía del gobierno nacional. Bien, hay todo un conjunto de programas que ha puesto en marcha el gobierno desde el 16 de marzo, muy aparte de los bonos. Primero comenzó el bono Me Quedo en Casa, después vinimos con el bono independiente, después el bono rural, el bono universal, y también puso en marcha un conjunto de medidas que buscaban incentivar por parte del gobierno el consumo de la familia. Por ejemplo, el tema de la CTS, que podían retirar hasta 2.000 soles, para aquellos que en los últimos 6 meses no habían podido hacer uso de sus CTS. Igual también el tema de la AFP, también. Bueno, hay una pugna del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, ya que el Poder Ejecutivo no autorizó este retiro del 25%. Justamente hay toda una polémica, porque, al menos mi parecer, es que este 25% indudablemente va a conllevar a reactivar la economía. No tiene por qué, al menos, surtir un efecto negativo en la economía. Y por el contrario. Entonces, por ejemplo, también puso en marcha el tema de financiar a través de un subsidio del 35% del salario de todos aquellos trabajadores que ganaban a lo mucho 1.500 soles. Pues ahí fue otro. De ahí los últimos, pues, que he estado poniendo el plan Reactiva Perú 1, Reactiva Perú 2, que justamente, como le estaba mencionando, busca a través de préstamos a la gran, mediana, pequeña y microempresas. Realmente busca apalancar esta reactivación económica. El gobierno, por un lado, tiene medidas positivas, pero también tiene otras medidas, como le digo, como le estaba diciendo, el tema de los requisitos. Entonces, prácticamente está generando una burocracia, y eso impulsa, pues, lógicamente, pues, a que las empresas no puedan. Simplemente las micro y pequeñas empresas no le podemos exigir mucho. Recuerden que vienen, pues, de prácticamente una para de 3, 4 meses. Entonces, estamos hablando, pues, de una situación de que las empresas no están económicamente hablando, pues, para hacer frente a esto. Entonces, ahí tiene que haber alguna flexibilización para poder, de otra forma, también que este plan Reactiva Perú llegue a la micro y pequeña empresa. Eso es importante. Entonces, las tasas de interés son bajas, bastante bajas, hasta 1.2%. ¿Cierto? En una primera jornada se subastó 4.694 millones. ¿Cierto? Entonces, se canalizó a todas las empresas. Espero, pues, que el gobierno, pues, un poco flexibilice el tema de requisitos para poder apoyar a la micro y pequeña empresa, porque son la razón de ser prácticamente. Son ellas las que generan el empleo en un 80% en nuestro país. Y son ellas también, lastimosamente, no pueden acceder a este plan Reactiva Perú porque son informales casi. Ese es el tema. Entonces hay un dilema ahí. Entonces el Banco Central de Reserva está prácticamente apoyando mucho, ¿cierto?, en este tema de estos préstamos a la gran, mediana, pequeña y microempresa. ¿Cierto? También el otro tema es el sector social, ¿cierto? El tema de la pobreza, el tema de poder llegar. Entonces el otro gran problema, que la base de datos con la cual se ha estado dando a las personas estos bonos, muchas veces no está actualizada. Por ejemplo, han habido personas fallecidas que aparecían en esta base.
Habían personas pues, que, por ejemplo, ya habían salido de la pobreza, muchos de ellos pues, trabajaban para entidades, tenían personas nombradas, hasta personas a veces funcionarios, también se han visto acreedores de estos bonos. ¿Cierto? Entonces, ahí tiene que haber un trabajo de poder actualizar esta base de datos para que realmente estos bonos lleguen a quien realmente lo merezcan. Yo creo que el gobierno debe un poco apuntalar sus programas, sus políticas de gobierno a poder llegar a las familias vulnerables, las familias pobres extremadamente. No estamos llegando. Aparte que el monto 760 soles no alcanza. Entonces, yo creo que el gobierno debe un poco, más que atender a través de subsidios, como el programa Juntos, Pensión 65, lo que debe un poco más que todo es ir generando el tema de empleo, para que la gente en el largo plazo pueda salir de la pobreza y no sean políticas cortoplacistas, nada más, momentáneas. Entonces, ahorita lógicamente, por ejemplo, la clase media prácticamente no existe, porque muchas de las personas de la clase media pues han pasado a ser pobres. Entonces, lastimosamente esa brecha entre rico y pobre se ha hecho cada vez más fuerte, más grande. Entonces, es ahí el tema donde debemos apuntar con nuestras políticas económicas. Entonces, lo que ahorita está, por ejemplo, con el plan Arranca Perú, son trabajos temporales, a través del Ministerio de Vivienda y Construcción, a través del Ministerio de Trabajo, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de Cultura. A través de esos 4 ministerios, el gobierno justamente está apostando a través de asignaciones presupuestales para, por ejemplo, mantenimiento de caminos, de carreteras, de infraestructura de riego, para el programa Trabajo Perú, que son un conjunto de programas más que todo políticas que buscan generar empleo temporal. Pero lo que debemos buscar justamente es un empleo más duradero en el tiempo, en el largo plazo. Entonces, a eso deben apuntar las políticas económicas gubernamentales a mejorar. Entonces, el otro gran tema también, lógicamente, es la corrupción. ¿Cierto? Hay una fuerte corrupción, lastimosamente, en nuestro país, que lógicamente, no conlleva a que haya un mayor desarrollo económico. El gobierno debe apostar más que todo por la educación, por la salud. Debe apostar un poco por el tema de la industrialización, un poco dejar el tema primario, lo de exportar a nivel primario, sino ya ir dándole un valor agregado a nuestras exportaciones. Eso es importante. Por eso es importante la educación, la investigación, el desarrollo, la transformación, la industrialización. Por ese lado tiene que apostar el país. Yo creo que por esa línea es que por donde nos puede ir mejor, para ya no estar dependiendo del contexto internacional, probablemente, porque estar dependiendo mucho del buen precio de nuestros minerales en el exterior para poder crecer, y si estos se caen, lógicamente también nos contraemos. Entonces debemos ir buscando otras formas. Entonces yo creo que por esa línea debemos ir. De mi parte, bueno, es toda la exposición. Muchísimas gracias a la Universidad Nacional, nuevamente Autónoma Alto Andina de Tarma, y bueno, agradecer pues al profesor Rubén García Guamaní, a los directores de escuela, de agroindustrial y de negocios, al señor vicepresidente académico, doctor Simeón Moisés Huerta Rosales, y a todo su equipo de UTICS por toda esta, haberme brindado esta oportunidad de poder llegar a todos ustedes, a toda la comunidad universitaria. Muchas gracias. Muy agradecido, maestro Marcos Timana Álvarez. Quedamos totalmente agradecidos, toda la comunidad universitaria de la UNAT. Bueno, vamos a continuar con el presente seminario. Previamente voy a invocar a todos los participantes del presente evento que puedan formular sus interrogantes, ¿no? A través del chat del Google Meet. Y si hubiese algunas otras preguntas de nuestros seguidores y público en general que nos están visualizando también por el fanpage de nuestra institución, también lo puedan realizar por este medio. Bueno, a continuación vamos a tener la participación del magíster Rafael Julián Malpartida Yapias, quien es director de la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Nacional Autónoma Alto Andina de Tarma,
quien va a participar en esta oportunidad como panelista del presente evento. Adelante, maestro Malpartida. Bien, reciban el cordial saludo de las buenas noches con el doctor Moisés Huerta, vicepresidente académico de la Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma, asimismo al doctor Wilfredo Yupanqui, director de la Escuela Profesional de Administración de Negocios, y también, pues, ¿no?, a nuestro invitado especial de esta conferencia. Yo felicito al magíster Marcos Timano, que es representante, ha venido en representación, pues, de la Universidad Nacional de la Frontera, con el tema que pues hoy en día está dando mucha relevancia sobre el impacto del COVID en la economía peruana. Por ende va a tener pues un pre-COVID y un post-COVID, ¿no? Ahorita estamos en el pleno de la economía con el COVID. Bien, de todo el temario expresado del maestro, resalto 5 puntos claves, creo que son muy relevantes. El primero, ya lo ha dicho el maestro, esta pandemia pues ha afectado a nivel mundial en el tema de salud a todos, el globo terráqueo ha sido afectado de forma general, pero ha existido 2 brechas muy importantes. Los países que han preferido mantener su dinamización económica, como ya lo he explicado, por ejemplo, Estados Unidos, Suiza, Suecia, y en gran parte de Latinoamérica se ha priorizado la salud, ¿no? Y dentro de ellos se encuentra justamente nuestro país. Ese es uno. 2, dentro del Perú existen 9 grandes sectores que justamente mueven todo el aspecto económico, el sector agropecuario, el sector pesca, el sector minería, el sector manufacturero, el sector electricidad, el sector construcción, el sector comercio, el sector transporte y almacenamiento, y por último, el sector de servicios. Y bien claro, lo ha enunciado el maestro Marcos, en decir, pues, ¿no?, que el Perú posee, pues, una gran biodiversidad, pero es un país eminentemente agrícola, pero con disparidad, digamos, ¿no? Es bastante disparejo entre regiones, entre costa, selva y sierra. Sin embargo, a pesar de que es eminentemente agrícola, todo el sector que hace la dinamización económica dentro de nuestro digamos, espacio peruano, lo hace el sector minero, ¿no? Y por eso estamos siempre de la mano, digamos, esperando que los precios no caigan de los metales, los precios en este caso, ¿no?, de los minerales principales, como es el cobre, el oro, la plata. Si estos sufren una variación en cuanto a sus precios, nuestra economía también pues está digamos, en un declive. Sin embargo, en el sector agropecuario se subdivide en 2 puntos muy importantes, el agrícola y el pecuario. Y muy bien lo ha dicho, o sea, estamos, digamos, por ejemplo, dentro de este COVID, dentro de estos meses, el sector, digamos, de la agroindustria, a través de la exportación, se ha mantenido o ha tenido, digamos, un pequeño, leve crecimiento debido al mango, las uvas, la palta, la quinoa, ¿no? Ejes muy importantes de los cultivos. ¿Esto debido a qué? Debido, pues, que, digamos, este sector no ha sido eminentemente que, digamos, que se ha puesto en stock durante toda esta pandemia. Ellos han sido laborando, los agricultores han seguido laborando para el procesamiento de su correspondiente cultivo. Número 3, sobre las medidas tomadas del Estado. Se resalta en estos últimos días, por ejemplo, resalto bastante para nuestra zona sobre todo, el bono de electricidad, ¿no? Ha sido pues un tema muy, muy criticado en el sector de electricidad, porque a través de esta pandemia, muchos en este caso del servicio del tomo de medida, pues, ¿no?, en este caso del consumo de gasto de los watts, no se ha dado. Entonces ellos solamente han hecho un pequeño prorrateo, un promedio, la cual ha influido excesivamente costos, las cuales pues a los bolsillos de todos los pobladores han afectado. Pero está lanzándose ese bono de electricidad, pero exclusivamente son para zonas vulnerables, ¿no? Dentro de nuestro sector, digamos, ¿no?, eminentemente agrícola, ha existido, pues, ¿no?, el primer, digamos, programa de financiamiento directo por 250 millones, ¿no?, con una tasa anual de 3,5%, debido a Agrobanco, dado por el Fondo Agroperú. Es un punto muy importante, digamos, para poder seguir impulsando el tema, digamos, agrícola.
Y también hoy en día se está discutiendo, seguro ya vamos a tener acá 2 días, 3 días ya, el Fondo de Apoyo Empresarial, el famoso FAE. Este FAE va a estar dirigido exclusivamente a los pequeños agricultores. Y eso va a ser muy importante, ¿no? Cuarto punto, lo ha dicho muy claro el magíster Marcos. Lastimosamente, en nuestro país existe el gran porcentaje de informalidad. No somos formales. Y aparte de la informalidad, la mayoría que digamos, hace la economía, estamos en la mediana y microempresa. ¿Qué está pasando? Se ha dado para todo este impulsamiento de la actividad económica, ejemplo claro, por ejemplo, ¿no? de los restaurantes, de las comidas, digamos, ¿no? A delivery. Estos requisitos no lo están siendo bien claros. El mismo ministerio de, digamos, ¿no? De producción, a través de Produce, ¿no? Pequeños, digamos, ¿no? Pequeños empresarios iban a decirle, a ver, señor, ¿qué es lo que tengo que cumplir? Claro y preciso, para yo poder incursionar de una vez mi restaurante. No, estamos en plena ejecución, digamos, de las reglas. O sea, no estaban claras. Ni el mismo ministerio ha preveído cómo son este tipo de reglamentación. Y sobre todo, un ejemplo claro, cómo hacen, por ejemplo, ahora los que vendían, las señoras que vendían los famosos emolienteros, ¿no? ¿Cómo hacen los requisitos para seguir brindando? Y ellos, eso es su pan de cada día, ¿no? Este punto 5, digamos, quizás para mí hay 2 o 3 temas que engloban este punto. Para mí no existe una eficiente focalización dentro del país. Existen diversos programas sociales que se están dando, pero nunca han tenido, pues, ¿no? Una eficiente focalización. Claro, lo ha mencionado el magíster Marcos, ¿no? Es una pena, pues, ¿no? Que existan bonos en la cual han sido, digamos, inclusive para padres de congresistas han recibido este bono. Es una pena y es una lástima, ¿no? También a eso es el tema social fuerte. Hay un tema social que debemos hablar en casa, sobre todo. Nosotros acá a diario estamos observando, ¿no? Que pues se quejan del tema de salud, ¿no? Del tema de educación. Pero si alguien le pregunta, ¿no? Y usted, digamos, padre de familia, ¿cuántos hijos tiene? Tengo 5, tengo 7. Señores, ¿y dónde está la prevención? O sea, mientras más grande la pobreza ha sido, yo tengo que sigan manteniendo más hijos. ¿Dónde paramos de decirle, no, sabe qué, puedo tener solamente máximo 2 hijos? O preveyendo, me puedo tener pues 5, puedo tener 6, puedo tener 6, pero si mi economía me resulta factible de poder mantenerlos. O sea, hay un tema social bien fuerte en nuestro país y solamente estamos haciendo mucho, solicitando como si fuéramos, ¿no? A nuestro país, a nuestro Estado, como si fuéramos paternalistas. Está buscando todo nos dé el Estado, ¿no? O sea, no movemos ni digamos, ni una piedra sin que el Estado nos dé algo, un bono. Y no estamos observando este plan de Activa Perú, ya lo ha mencionado el maestro Marcos, pues está agarrando fondos, ojo, está agarrando ya fondos en las cuales están agarrando pues de nuestros fondos que a la larga no lo vamos a tener. O sea, ya nuestra reserva se va a ir cayendo poco a poco. Como dicen por ahí, pues, ¿no? Cada hijo que nace pues viene con un pan bajo el brazo. Yo no creo eso, no creo, más bien viene con una deuda más, ¿no? Muchas gracias, en este caso por la invitación a la Escuela Profesional de Administración de Negocios. Un saludo cordial también de parte de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial. Muchas gracias. Muy agradecido, maestro Malpartida. Bueno, tenemos varias preguntas. Maestro Tinana, a ver, la primera pregunta es de la señorita Dayana Quijada Acevedo. ¿La economía del Perú soportaría otra pandemia como el COVID-19 si esta se da a fines del presente año? ¿La respuesta, maestro, o continuamos con las otras preguntas más? No, mejor sería, yo voy a tomar nota de todas las preguntas y las voy a ir absorbiendo una por una ya. Ya, la siguiente pregunta es del maestro Henry Juan Javier Ninahuamán. ¿Qué proyecciones se podrían calcular si se tiene un próximo rebrote? La siguiente pregunta es de
Luis Malma Quispe. ¿Cuánto de los fondos de las AFP está en bonos del Tesoro Público? Otra de las preguntas de Kevin Rosales Castro. En esta coyuntura actual, ¿cuál conviene, la ONP o AFP? ¿Es posible desafiliarse de la ONP a la AFP o viceversa? La siguiente pregunta de Angie Vilches Rojas. ¿Qué opina usted sobre la devolución del 25% de AFP y si cree que afectará a las personas que se retiran? La siguiente pregunta es de la señorita Betsabe Bermudo Soto. Si bien es cierto, la economía fue afectada por esta pandemia, ¿de qué forma podremos recuperar la economía y próximamente en cuánto tiempo? Bueno, hay otra pregunta de Dayana Quijada. ¿Qué pasa si la propuesta de retiro del 25% de los fondos de la AFP se aprueba? La siguiente pregunta de Damaris Sancho Pacheco. Se sabe que el Perú no pasa por un buen momento en el ámbito de la economía. Se estableció una estrategia de 4 etapas para poder llegar a reactivar la economía en el país. Entonces, ¿cuál sería el impacto económico a largo plazo? Alexander Ore Segura pregunta. En esta coyuntura, muchas personas, familias, profesionales, ambulantes, etcétera, han perdido su empleo, suspensión de actividades económicas. ¿A qué actividad económica debo dedicarme? Lucero Yuribilca Guadalupe pregunta. ¿Perú será el país con mayor caída del PBI en Sudamérica este año, según el Banco Mundial? ¿Qué quiere decir eso? Yuriko del Carmen Jauregui Castro pregunta, ¿por qué se dio el desembolso a grandes empresas como América para la reactivación si ellos no pararon por esta pandemia? Y bueno, Paolo César Pena Martín. Bueno, las otras son comentarios, ¿no? ¿Deberíamos ahorrar en soles o en dólares? Es otra de las interrogantes. Y un comentario, uso de la lógica para las respuestas, por favor, piden. Esas son todas las interrogantes, maestro estimado. Bien, muchas gracias, señorita Giovanna Quispe. Voy a empezar a dar respuesta a cada una de ellas, agradeciendo, la verdad, nuevamente reitero mi agradecimiento a la Universidad Nacional Autónoma Altondina de Tarma, por haberme brindado esta oportunidad. Para mí ha sido un honor poder haber llegado a todos ustedes, a toda esta comunidad universitaria, importante, ávida de conocimientos y mucho más. Me he dicho un tema tan importante como es hoy en día la afectación de la economía peruana por parte del COVID. Bien, procederé a responder cada una de las preguntas. Con respecto a la primera pregunta, si nuestro país soportaría otra pandemia, o sea, como se dice, una nueva recaída para fines de este año. Indudablemente que no, si nada más con esta primer brote estamos cayendo 12 puntos porcentuales. Indudablemente si hay un rebrote, una segunda caída, indudablemente pues nuestra economía no soportaría, porque si con estos 12 puntos porcentuales que estamos cayendo, para recuperarnos mínimo va a ser un par de años, mínimo, para podernos recuperar, porque lógicamente es como la enfermedad. Entonces cuando uno se enferma, la enfermedad entra rapidito, ¿no? Pero para curarte es el problema. Entonces todo depende de la medicina, ¿no?, que te den, ¿no? Todo depende prácticamente, hablando a nivel de economía, lo que estoy dándome a entender, darles a entender es, depende de las políticas económicas, los programas. Como muy bien lo he dicho durante mi exposición, muchas veces estos programas como que están hechos a la medida de la gran y mediana empresa, ¿no?, y que ellos no representan pues un 15%, un 20% de nuestro país. O sea, quienes mueven mayormente la economía
a nivel del punto de vista laboral, el punto de vista económico, el punto de vista financiero, es la pequeña y microempresa. Entonces es ahí a donde debemos orientarnos, todos estos programas de apoyo, de ayuda. Son a ellos donde, por eso le decía, el tema de la formalización es un tema importante, porque el Perú ahorita lo que quiere son ingresos. Entonces no vas a generar más ingresos o mayor recaudación tributaria si vas a incrementar los impuestos que están vigentes. Entonces lo que tienes que es ampliar tu base tributaria. Y una forma de ampliar tu base tributaria es formalizar, ¿cierto? O sea, llevar a cabo un programa agresivo de formalización, ¿cierto?, de empresas. Ese es el tema. Y esa es la mejor forma de poder ampliar la base tributaria y así poder generar una mayor recaudación tributaria. Si, por ejemplo, ahorita, pues, ¿quién está pagando impuestos? Nadie. ¿Quién está pagando préstamos para las entidades financieras? Nadie. Entonces, toda esta situación, lógicamente, si se da un rebrote, pues, Dios quiera que no, pues, lógicamente, nuestra economía ya no la soportaría. Entonces, yo por eso digo que estas medidas, estas 4 etapas de este plan Reactiva Perú, hay que tomarlo con bastante pinzas, ¿cierto? Hay cosas que ahí, por ejemplo, al gobierno un poco que se le está yendo, un poco porque busca, ¿cierto? Busca, es verdad, reactivarse, pero yo creo que esta reactivación tiene que ser de manera cuidadosa, de manera gradual, ¿cierto? Tiene que haber una fiscalización constante de todas las entidades que prácticamente se están reactivando, se están cumpliendo con los planes que han propuesto. Con respecto al segundo tema, la proyección, ¿cierto? Justamente basado en un rebrote, prácticamente es lo mismo que les estaba haciendo en la primera pregunta, son preguntas muy similares. Pues las proyecciones prácticamente que se estiman, pues si es que hay próximo rebrote, pues lógicamente pues nuestra economía se contraería más, desde el punto de vista del PBI, el punto de vista de nuestra balanza de pagos, lógicamente se volvería deficitaria ya. Yo creo que aquí el Estado, pues, el gobierno juega un papel fundamental en el tema de sus políticas fiscales y su política monetaria, su política fiscal y su política monetaria, en el tema de poder generar todo un programa que vaya más acorde con nuestra realidad, nuestra realidad. Yo creo que ahí debemos un poco apuntalar en el tema de tener bastante cuidado en el tema de esta apertura que estamos haciendo. Al parecer esta apertura, como que las personas, producto de este aislamiento que han estado viviendo, pues prácticamente todo el mundo está saliendo de la carrera y pueden por ahí tropezarse y caerse. Entonces eso lo llevamos al término económico, porque estoy hablando en forma figurada, es que pues salir de una mala forma, lógicamente puede conllevar a que esta caída siga más fuerte, ¿no? Entonces yo creo que ahí el gobierno debe apuntalar esas programas, esas políticas, como ya lo dijo muy bien el profesor Rafael Julián Malpartida Yapias, tenemos que tener bastante cuidado. Nosotros tenemos problemas estructurales muy profundos, y uno de ellos es el tema de la informalidad. El otro tema, por ejemplo, es que los programas sociales no están llegando realmente a quien debe llegar, al pobre extremo, al pobre. Entonces, ¿quiénes se están viendo beneficiados a veces en muchos de los casos? Padres de congresistas, cónyuges de congresistas, empresarios, proveedores de entidades públicas, trabajadores, funcionarios de entidades públicas. Ese es el tema. Entonces, no hay una buena focalización. Entonces, la gran pregunta es, ¿y las estadísticas del INEGI, del último censo? ¿Y qué está haciendo las municipalidades en el tema de ENAO, toda esta base de datos? Entonces, hay problemas ahí. Ese es entonces ahí es donde debemos apuntalar para poder solucionar. Nosotros tenemos problemas estructurales muy profundos. Entonces, por ejemplo, el tema de la institucionalidad. Las personas, el ciudadano de pie ya no cree en sus instituciones. Hay una pérdida de credibilidad constante. Entonces, y eso, por ejemplo, en el tema de las votaciones, si lo dejáramos al voto opcional, creo que nadie se iría a votar, ¿no? Entonces, si ya se sostiene esto, porque el voto es obligatorio, ¿no? Por eso que la gente... Entonces, veamos con cuánto gana un porcentaje un alcalde, un gobernador regional, ¿no? Gana con lo mínimo. Sus
sus niveles de porcentajes para ganar una elección son bajos. Entonces ahí, justamente ahí se denota la pérdida de credibilidad. Y justamente uno de los temas importantes es la corrupción. Pues. Es un cáncer que está en nuestro país. Un cáncer que prácticamente sé que ahí se está luchando, el Poder Judicial, la Contraloría General de la República, se están haciendo esfuerzos, pero creo que debemos poner un poquito más de fuerzas, ¿no? Debemos pisar un poquito más el acelerador, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto que últimamente se está discutiendo a nivel de Congreso, las reformas electorales, hay muchas que la verdad decepcionan, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país nomás se ve que personas que están de manera preventiva, están encarcelados, se les deja postular, por ejemplo. Entonces, eso nomás se ve en nuestro país. Entonces, si de manera preventiva ya está encarcelado, yo creo que esas personas deben ser vinculadas a la ley electoral, no se les puede dejar postular. Así es simple. O sea, no esperar a que esté en una segunda instancia, se le haya confirmado la sentencia para recién, pues. O en primera instancia se le haya sentenciado, perfecto, pero y sin sentencia en primera instancia, preventivamente ya está encarcelado, ¿qué hacemos con ellos? Entonces ese es el tema. Entonces está bien que uno demuestra su inocencia hasta que termine el juicio en primera instancia y si te sentencia, pues, pero si no te sentencia, pues estás inocente, pero de todas maneras hay que buscar ahí mejorar ese tema de la ley. Lastimosamente, como ya se dijo, hay un tema social muy profundo, una problemática. El tema de la falta de educación. Entonces no sabemos elegir a nuestras autoridades. Elegimos mal, lastimosamente. Nos gobiernan mal. Miren estas pugnas que hay entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Entonces, no hay ese poder de poder llegar a un acuerdo, de poder converger, de dejar de lado nuestras situaciones políticas, personales. Debemos gobernar por el país, no para intereses propios. En cuanto a la pregunta 3, ¿cuántos de los fondos de AFPs están en el bono de los tesoros públicos? Entonces, lógicamente hay un porcentaje, ¿cierto? Fuerte, estamos hablando más o menos de un 30%, 40% que está invertido, ¿cierto? En el tesoro público. Ahora, en el tema de las AFPs, justamente hay una pregunta ahí, ¿qué es lo que más conviene, ¿cierto? ¿La ONP o la AFP? Lógicamente aquí tiene que haber una reforma en ambas, una reforma fuerte, una reingeniería, como decimos, completa en estas dos instituciones que manejan el tema previsional en nuestro país. ¿Cierto? Por ejemplo, en el caso de las AFP, pues, lógicamente han lucrado fuertemente, ¿cierto? A costa de todos los que aportamos. Incluso tenían el apoyo muchas veces de algunos funcionarios de gobierno en ponerse en contra de ese retiro del 25%, bajo el pretexto que eso repercutiría en la economía. Entonces yo creo que ahí la ONP también, ¿cierto? Tiene que haber una reforma completa, ¿cierto? Entonces las comisiones que cobran las AFPs en nuestro país son muy altas. Y vamos a ver las pensiones que dan, son bajísimas, ¿cierto? Eso es lo contradictorio, ¿no? Las comisiones que cobran son las más altas en la región y antes las pensiones que pagan son las más bajas, ¿cierto? Es como el tema bancario, por ejemplo. Los bancos pagan 1% de tasa de interés pasiva a los ahorristas y le cobran el 12%, el 13% a los que solicitan crédito. Y es el split financiero más alto de la región. O sea, prácticamente estamos hablando de unos bancos usureros, prácticamente. ¿Y dónde están las entidades reguladoras? Entonces, ese es el tema. Por ejemplo, hay una entidad financiera extranjera que está en nuestro país, que cobra unas tasas de interés acá en nuestro país altas, leoninas, y en otro país vecino, más bajas. Entonces, ¿por qué? Allá no se lo permiten, acá sí. Entonces, ese es el tema, ese es el que hay que corregir. Muchas veces gobernamos a favor de las grandes empresas. Ese es el gran problema. ¿Por qué nuestro país deja de recaudar mucho? Por el tema de que hay muchas exoneraciones tributarias. La empresa extranjera viene acá a nuestro país y prácticamente se lleva todo.
completo. Entonces ahí están. Prácticamente se la llevan líquida. ¿Dónde están sus regalías? ¿Dónde están esa parte de sus ganancias que la dejan a favor de las regiones donde están explotando? Por eso es que la población se levanta, muy aparte del tema de la contaminación ambiental, porque no hay una responsabilidad social por parte de la empresa. No hay. ¿Dónde están pues, los colegios, postas médicas, carreteras, infraestructura de riego, canales a favor de la población? Porque son poblaciones extremadamente pobres, en donde están las zonas donde están operando. Pero es que lastimosamente no hay una fiscalización. Bueno, con respecto a la pregunta de la devolución del 25% de la AFP, lógicamente es un tema que hay que cogerlos con pinzas. Lógicamente favorece a alguien pues, que realmente pues, ha sabido invertir este dinero. Pero la gran mayoría, pues prácticamente, como está endeudada, lo que ha hecho es para pagar deudas. Entonces, si no se utiliza adecuadamente, lógicamente, pues, te genera un perjuicio. Pero si lo utilizas de manera adecuada, lógicamente, pues ahí está el tema. Pero yo creo que este 25% del retiro, al final, permite, de una u otra forma, un poco conllevar a esta reactivación económica. O el tema del consumo, la demanda interna, que es lo que prácticamente es lo que es la variable más importante dentro del PBI. Si hablamos a través del método del gasto, muy aparte de la inversión pública, la inversión privada, las exportaciones. Entonces, ese es el tema, ¿no? Entonces, el tema de la evolución, el retiro del 25%, realmente favorece pues, a quien realmente lo sabe utilizar, lo utiliza eficientemente. Es como decimos, por ejemplo, en el tema de la inversión pública, ¿no? Hemos pasado del SNIP, Sistema Nacional de Inversión Pública, al Invierte.p, a partir del año 2017. Pero prácticamente no vemos. Supuestamente el Invierte.p tiene algunas situaciones que prácticamente repercuten de manera positiva en la inversión pública. Se quitan esos obstáculos que habían en el SNIP. Pero vemos que a nivel de inversión pública, ejecución de presupuesto de inversión pública, siguen habiendo los mismos problemas, los mismos cuellos de botella. Seguimos ejecutando poco. Nunca llegamos al 100%. Entonces, ese es el tema. Entonces, hay un problema de desarrollo de capacidades, un problema de poder capacitar todo este personal que labora. Entonces, ese es el tema. La pregunta número 6, con respecto a la economía, ¿en cuánto más o menos se va a recuperar? Ya lo dije. La pregunta indica, ¿de qué forma podremos recuperar la economía y aproximadamente en cuánto tiempo? La pregunta número 6. Sí, así es. Sí. Claro, la economía, ¿cómo vamos a recuperarla? Lógicamente, pues, es un trabajo de todos aquí. Desde el gobierno, probablemente tenemos que, vuelvo a repetir, el primer tema, el gran tema a solucionar es la informalidad de las empresas. El segundo, lógicamente, que esto está amarrado a los programas que el gobierno está emprendiendo, en donde le está exigiendo muchos requisitos, ¿cierto?, a las empresas para que se puedan reactivar y puedan reiniciar sus actividades, ¿cierto? Entonces, ese es el tema. Prácticamente con ese demasiado requisito, esa demasiada burocracia lo está conllevando a que pase de formal a informal. Entonces, la está apretando mucho. Pues. Recuerden que las empresas están mermadas, están con problemas, no tienen ingresos. En los últimos meses no han estado operando. Y aparte le aprietas más todavía, encima lo estás prácticamente. Entonces, ese es el tema. Debemos antes flexibilizar un poco. Entonces, yo, como ya lo vengo diciendo, programas agresivos de formalización, facilidades. Porque ahí está justamente nuestra recaudación tributaria. Si queremos mejorar nuestra recaudación tributaria, lo que debemos hacer justamente es darle las facilidades a las empresas informales para que se formalicen. No hay otra forma. Porque eso nos va a conllevar a que nos sigamos endeudando. Toda esta emisión de bonos soberanos que se hace, está bien, que los has vendido con éxito, a una muy buena tasa de interés, etc. Pero el endeudamiento sigue aumentando. Entonces, la cuestión es ir generando, como Estado, recursos en la recaudación tributaria.
generar más ingresos para poder aplicarlo en el gasto de una manera eficiente. El otro tema también justamente que no hay una eficiencia en el gasto público. No hay una eficiencia. Gastamos mal. Lo poco que tenemos, lo poco que recaudamos, no lo gastamos de una manera adecuada. Ese es un gran problema en el sector público. No hay una eficiencia. Entonces tenemos que hacer obras, buenas obras, obras que perduren en el tiempo. No obras que hoy día la inauguran y pasado mañana empieza a tener problemas. Obras inconclusas, ejecutadas al 10, 20, 30%. U obras donde, por ejemplo, la asignación presupuestal está en un 60% y la ejecución física está en un 20%. Pues ahí hay que mejorar mucho. Entonces, ¿en qué tiempo podemos, como lo vuelvo a repetir, lógicamente, pues esto va a demorarse, ¿no? Estamos hablando mínimo 2 años para podernos recuperar gradualmente. Entonces, acá todos debemos apuntar, ¿no? El otro tema también es la innovación. Tenemos que apostar por la innovación tecnológica. Tenemos que apostar por una digitalización. Hoy en día, este nuevo contexto que nos está dejando la pandemia, nos está dando la pandemia, es que estamos viviendo en contexto virtual. Entonces tenemos que virtualizar todo ahora. Tenemos que entrar a la era de la transformación digital. Entonces ahí el Estado tiene que... Eso es modernización de la gestión pública. A mejorar. La pregunta 7 dice, ¿qué pasaría si el retiro del 25% del FP se aprueba? Bueno, esto se ha aprobado ya, prácticamente ya desde el mes de mayo, ¿cierto? Inclusive ya se hizo en 2 partes, ¿cierto? 50%, 50%, y máximo hasta 3 subites, ¿cierto? 12.900 soles, ¿cierto? Para lo que es el retiro de las AFPs, para aquellos que tenían montos fuertes, ¿no? Entonces, esto sí, como ya lo he dicho, pues creo que el presidente de la República, también creo el Congreso, son conscientes que hay que hacer una reforma realmente urgente en lo que es el tema previsional, el tema tanto público y privado, a nivel de ONP y a las AFP. Ustedes tuvieron éxito en Chile, pero Chile ahorita también prácticamente el Congreso ya aprobó, ¿cierto? Es como una norma donde la AFP pasa pues prácticamente a la historia. Igual debe hacerse acá en el Perú. Como tuvieron éxito en Chile, pues se creó que acá también iban a tener éxito, pero vemos pues que no. Entonces, lo que es bueno para uno, no pues, necesariamente es bueno para todos, ¿no? Entonces, somos diferentes estructuras económicas, ¿no? Entonces, somos países distintos. La pregunta 8 dice, el Perú tiene 4 etapas para reactivarse, ¿verdad? ¿Cuál sería el impacto, ¿cierto? A largo plazo. Bueno, en ese tema, esto de las 4 etapas, 100%. Está bien que hemos estado de para prácticamente 3 meses. Estas 4 etapas creo que ha sido la medida más acertada, ¿no? de esta reactivación económica. Ciertos sectores poco a poco se vayan. Lo que sí, pues hay que exigirles mucho en el tema de fiscalizar que se estén cumpliendo con los planes que han presentado, que se les ha aprobado, que se estén respetando todos los protocolos. Ese es el tema. Porque si no, pues, Dios quiera que no, pues podemos caer nuevamente en un rebrote. Entonces, espero que haya una fiscalización fuerte por parte del MINSA, de Salud, por parte de las municipalidades, distritales y provinciales, por parte, por ejemplo, de la misma SUNAFIL, la misma Defensoría del Pueblo, fiscalicen a las empresas, que cumplan estos protocolos. Porque muchas veces, sabe que en el Perú, pues, prácticamente los planes están, ¿no? Hermosos planes, cualquiera lo ve, pues, teóricamente son muy bonitos, pero vamos a la práctica, no se cumplen. Ese es el gran problema. Y en el Perú no lo cumple porque no hay una adecuada fiscalización, la corrupción. Ahí está el tema. Entonces, por ejemplo, vemos una fuerte contaminación ambiental de muchas empresas, pero
pero casi nada, no vemos empresas sancionadas económicamente, fuertemente por el tema de la contaminación. Entonces, prácticamente acá en el Perú las normas están, pero no se cumplen. Entonces, ese es el tema. En cuanto a la pregunta número 9, esta pérdida de empleo que se está dando en nuestro país, lógicamente fuerte, ¿a qué actividad debo dedicarme? Nuevamente, dentro de la diversidad de negocios que hay, ya sea públicos, privados, lógicamente lo que debemos buscar siempre es, muchas veces el tema independiente, dicen, es mucho mejor, ¿no? Me va mejor, gano bien, no dependo de nadie, pero el tema que también independiente, pero independiente informal, ese es el problema. Entonces un independiente formal es mucho mejor, con todas las leyes, tú pagas tus impuestos, tus tributos. Entonces, el tema de, hay personas que tienen parte de sus ingresos, tienen otra parte de sus ingresos como independientes, ¿no? Entonces yo creo que debemos un poco ir diversificando nuestros ingresos. Es como la inversión, ¿no? Si quieres minimizar tu riesgo, básicamente aplica invierte en tu portafolio tiene que ser variado, diverso, tu portafolio de inversión, ¿no? Se invierte en varios negocios. Igual acá, ¿no? Entonces, porque los independientes hoy en día han tenido problemas, ¿no? No han estado trabajando, han afectado sus ingresos. Entonces, ahí en ese aspecto, la actividad más propicia, lógicamente, es la actividad formal, parte dependiente y parte independiente. Ahora, si te puedes dedicar al negocio independiente, negocios donde sus márgenes de ganancia son altos. Yo siempre, bueno, dentro de mi experiencia en el sector financiero, como analista de crédito, siempre veía en los restaurantes como un negocio bastante rentable. Pero lógicamente, pues que tienes que conocer también. Porque si te vas a depender de otras personas, pues, que te van a hacer el avión, lógicamente te vas a perder. Entonces es importante conocerte, tener experiencia, haber trabajado. Y de ahí, poco a poco, gradualmente, independizarte, como decía. En cuanto a la pregunta número 10, dice Perú, país con mayor caída, ¿cierto? Sí, es verdad, a nivel sudamericano, 12 puntos porcentuales vamos a caer en el PBI, ¿cierto? Lógicamente, ¿qué debemos hacer para poder recuperarnos? Esto ya lo vengo mencionando, ¿cierto? Debemos, para comenzar, un punto número 1, programas socializados, que estén orientados a sacar a la población de la pobreza y pobreza extrema. Empleo, no empleos temporales, buscar empleos permanentes, generación de empleo. O sea, el asistencialismo es bueno, pero al corto plazo. A largo plazo es malo. Lo mal acostumbramos a la persona. Decimos, en lugar de darle el pescado en la boca, enséñale a pescar. Por eso, por ejemplo, mi tema de los comedores populares, los vasos de leche. Pueden ser programas autosostenibles. O sea, tus propios ingresos, pues, invertirlo en empresas. Dale, por ejemplo, un periodo de exoneración tributaria, por un periodo de 3 años más o menos, ¿no? Hasta que empiecen a crecer y ahora sí, pues, que paguen sus tributos, lo que corresponde. Entonces, ese es el tema, ¿no? Entonces, ese es el punto número 1, ¿no? Un programa de formalización, ¿no? Porque las empresas paguen sus impuestos, ¿cierto? La cultura tributaria de su país, lastimosamente, es mala. Entonces, ahí debemos apuntar. Hay personas que ganan muy bien, empresas, ¿cierto? Por ejemplo, yo siempre digo, la SUNAT, ¿a quién exprime? Exprime, al pequeño contribuyente lo exprime, le embarga la cuenta hasta que pague el último sol de tributo o impuesto que debe. Y la gran empresa, ahí están millonarias deudas. ¿Cuánto le deben a salud? ¿Cuánto le deben a las AFPs? ¿Cuánto le deben en el pago de multas, de impuestos? Millonarias deudas a las SUNAT. Yo que sepa que le hayan embargado la cuenta. En cambio, al pequeñito sí, ¿no? Le embargan la cuenta, pague está, el último sol que debe. Eso debemos. Ahí está el tema. La ley, si es para uno, es para todos, por igual.
el grande, el chico, todos tienen que mojarse. No, pues, angosta para unos, ancha para otros. Ese es el tema. Debemos mejorar en ese aspecto. El otro tema también es el tema de la lucha contra pues, el contrabando, la lucha contra la informalidad, la lucha contra por ejemplo, el tema de la evasión tributaria, la elusión tributaria, una lucha fuerte. Hay mucho ingreso de producto por la frontera del país, a nuestro país. La piratería, por ejemplo. Lastimosamente nuestro país se caracteriza pues, por siempre sacarle la vuelta, no querer pagar. Siempre buscamos eso, lastimosamente, ¿no? El tema de corrupción, debemos ser más fuertes en ese tema. La corrupción está en todos los niveles, ¿no? Hace poco veía una persona que había estafado a un montón de gente en Lima, en un programa dominical, lo habían detenido y al siguiente creo que le habían dado libertad condicional. Entonces, ese es el tema. No se mide a todos igual con la misma vara, ¿no? ¿Quién tiene acceso a justicia? El pobre tiene acceso a justicia, no tiene. Por eso es que no desarrollamos desde el punto de vista económico, porque tenemos problemas estructurales profundos, y es ahí donde debemos esa lucha fuerte a mejorar. Por eso yo digo que es un trabajo de todos, desde el gobierno hasta el ciudadano. En cuanto a la pregunta número 11, dice, ¿por qué se dio desembolso a las grandes empresas? Dice esta pregunta número 11. Claro, pues cierto, como le digo, el gobierno lastimosamente gobierna, pues valga la redundancia, para las grandes empresas. ¿Quiénes son los que tienen acceso a exoneraciones tributarias? ¿Quiénes no pagan impuestos? Y ahí están. Normal, ¿no? Como que no hubiesen hecho nada, ¿no? Pero hubiese sido un pequeño. No, pequeño sí, pero él sí, que lo sancionen, que pague por sus delitos cometidos, etc. Siempre vemos ese gran problema. O sea, esa brecha fuerte entre el rico y el pobre cada vez más grande, ¿no? Cada vez hay menos ricos, pero cada vez hay más pobres, ¿no? Como muy bien dijo el profesor acerca de que hay un problema social, el profesor Julián Alpartida, en donde, por ejemplo, en la zona rural tienen 8 o 10 hijos, y a pesar que saben ellos que no están en la capacidad económica para mantener. Y antes en la ciudad, los ricos, ¿cuántos tienen un hijo, 2 hijos? Es un tema estructural. Entonces, ese es el tema. Es como, por ejemplo, ¿por qué la mortalidad materno-infantil es más alta en la zona rural, en la zona sierra? Porque lógicamente no quieren ir a atenderse en los establecimientos de salud. Más creen en la partera, más creen en otras cosas, menos en la salud. Entonces, tenemos que ir cambiando ese chip. Y eso es un trabajo fuerte, ¿no? Un trabajo de abajo, de bases. Entonces, es cambiarle la cultura a la gente. Entonces, lastimosamente hay cuestiones malas que están muy enraizadas en nuestro país. Y la última pregunta dice, ¿ahorrar en soles o en dólares? Lógicamente, el tema del tipo de cambio, como lo mencioné en mi ponencia, es un problema estructural, es un tema que hay mucha volatilidad, ¿no? Y con mucho más con este tema de las pandemias. Entonces, esta pugna entre China y Estados Unidos por la supremacía a nivel mundial, lógicamente afecta a ambos y afecta a sus monedas, ¿no? Porque ahorita nos encontramos, como han visto en mi ponencia, ante un sol bastante robusto, ¿no? Yo creo, pues, mi sugerencia es ahorrar en soles, porque ahorrar en dólares es volátil. Entonces hay esas fluctuaciones fuertes. Hoy puedes ganar, pero mañana puedes perder. Entonces ese es el tema, esa fuerte volatilidad. Por eso yo siempre digo, debemos dejar poco a poco el tema de exportar materias primas, porque vamos a depender del precio en el contexto internacional, porque nosotros no tenemos ese poder para imponer precio, somos precios aceptantes.
precio del mercado internacional de nuestros minerales. Entonces, si el precio de minerales aumenta, crecemos. Si cae, entonces se contrae los económicos. Entonces debemos apostar más que todo por el tema de la innovación, la transformación, la industrialización. Por eso debemos apostar. Y la universidad juega un rol importante en ese tema. De ofrecer carreras que vayan más acorde con lo que exige el mercado, con lo que exige la demanda laboral. O sea, esa oferta laboral tenemos que coincidirla con la demanda laboral. Eso es lo que está faltando. Tenemos que actualizar nuestros planes de estudio, tenemos que hacer carreras mucho más acordes con las actividades económicas de la zona. Eso es lo que debemos hacer. Debe haber una mejora en eso. Bien, de mi parte, muchísimas gracias. Nuevamente a la Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma. Muchas gracias al colega Rubén García Guamaní. Muchas gracias al profesor Rafael Julián Malpartida Yapias por esta oportunidad brindada desde Sullana, en nombre de la Universidad Nacional de Frontera. Para mí ha sido un honor haber brindado esta ponencia y haber podido responder a estas preguntas, a esas interrogantes de todos ustedes. De mi parte, muchísimas gracias. Maestro, muy agradecido. Voy a hacerle la siguiente consulta, para que no quede en el aire. Hay una nueva ronda de preguntas, no sé si podría responderlo, ya sea en forma interna. Ya, perfecto, no hay problema. Sí, a ver, por favor. La pregunta indica, Ya, no hay problema. ¿cuánto afecta el sector turismo al ingreso económico del país? Esa es la primera pregunta. La siguiente, ¿se puede producir una inflación a consecuencia del COVID? La tercera pregunta, ¿a qué tipo de inflación perteneceríamos? La otra pregunta, ¿qué políticas planteamos entonces frente a este impacto? Y finalmente, la otra pregunta es, la incidencia de la oferta y la demanda de los artículos de primera necesidad, ya que no hay producción. Esas serían todas las preguntas, maestro, sin abusar de su confianza. No hay problema, señorita Giovanna Quispe Curi. Por mí siempre, la verdad, siempre en todas las ponencias que he tenido con otras universidades. Hace poco estuve también con la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga de Ayacucho, un evento muy similar. Siempre, para mí es un gusto compartir esto, porque al menos permite a uno pues poder compartir estas experiencias, al menos que tiene uno en el día a día, en la docencia y también en el tema del sector público, que también tengo experiencia de poder contestar siempre a sus interrogantes. Las contesto ahorita en el interno, no sé, señorita Giovanna Quispe. O si pudiese ser en estos momentos, por favor. Ya, ahorita a lo mejor la contesto así como se dice, directo, así como estamos en este momento, así como les he contestado las 12 primeras, ¿te parece? Sí, está bien, maestro. Ya, sí. Respecto al sector turismo, vemos pues que las pérdidas son fuertes, ¿no? Muchos empresas del sector turismo, llámese agencias de viajes, hoteles, restaurantes, ¿cierto? Prácticamente han cerrado, ¿no? O se han visto golpeadas, ¿cierto? Muchas de esas incluso están cambiando ya de rubro, ¿cierto? Se están pasando, por ejemplo, al rubro de alimentos, mercados, supermercados, perdón. Prácticamente están dejando, ¿cierto? Porque han sido duramente golpeados, ¿cierto? Entonces, lo que justamente conversaba con una amiga colega de la Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba, Cusco, justamente ellos tienen la carrera de turismo, ¿cierto? Que tenemos que tener un plan de una manera gradual al sector turismo. Lógicamente va a querer también del apoyo dentro de lo que es el plan reactivo a Perú, ¿cierto? Lo que son los préstamos. Recuerden que pues nuestro país pues tiene muchas regiones que son turísticas 100%, por ejemplo el caso de Cusco, por ejemplo, o el tema de Machu Picchu. Acá también en Piura tenemos también el tema de nuestras playas, por ejemplo, ¿no? Máncora, Los Órganos, El Alto, Sechura, Paita.
instalada. Entonces, yo creo que debemos buscar, por ejemplo, el tema de los circuitos turísticos, implementarlos, ¿no?, gradualmente. Entonces, yo creo que debemos, las municipalidades digitales, provinciales, deben aliarse con los gobiernos, el gobierno central también, a través del Ministerio de Turismo, Comercio Exterior, y también la empresa privada. O sea, aquí tienen que buscarse sinergias. Porque lógicamente siempre vamos a decir, no, el sector público no tiene presupuesto. Pero si no tiene, pues busquemos, pues, toquemos puertas, gestionemos. Entonces yo creo que las alianzas público-privadas son un claro ejemplo de una muestra en donde la empresa pública y la empresa privada se pueden aliar y pueden hacer cosas mucho mejores que por separado. Entonces a eso debemos apostar. Entonces aquí yo creo que todas, al menos todas las regiones tienen por ahí su turismo, ¿cierto? Unas en mayor porcentaje, otras en menor porcentaje, ¿no? Entonces, yo creo que debemos estudiar los sectores en donde tenemos, para comenzar, mejorar nuestra oferta. Los hoteles, los restaurantes, que brinden un servicio eficiente, calidad para el cliente, para el usuario, para que pueda volver, pues. Porque si lo tratas mal, pues nunca más vuelves, ¿no? Entonces, ese es el tema. Tenemos que mejorar nuestra oferta turística. Que estos hoteles, pues sean unos hoteles. Hay que a veces trabajar en el tema de la recategorización de los hoteles. Entonces, ese es el tema. Tenemos que trabajar en que al menos hasta la misma población atienda de una mejor manera a nuestros turistas, nacionales y extranjeros. Porque ellos están dejando su buena cantidad de dinero, ¿no? Entonces, como tal, pues tenemos que brindarles un buen servicio, ¿no? Ana juega un papel que en contra del turismo. Muchos turistas, por ejemplo, ni bien pisan la región X, lo primero que pasa, les robaron sus pertenencias. Entonces, ¿qué imagen se va a llevar el turista extranjero en nuestro país? Entonces, ahí tenemos que luchar, una lucha contra la inseguridad ciudadana. El tema de las cámaras, serenazgo, es toda una política, un programa amplio, ¿no? Muchas veces no atacamos la raíz del problema. Pensamos que contratando más personal de serenazgo, más cámaras, más camionetas, más motos, solucionamos el tema. O endureciendo muchas veces las normas. Pero lastimosamente no hemos logrado mucho. Por ejemplo, ahorita, nuevamente el clima de inseguridad ciudadana han estado tranquilos por el tema de la pandemia, ¿no?, por este tema del aislamiento, ¿no? Entonces ahora, la gran cantidad de robos que hay ahorita. Entonces, ese es el tema. Esa es una mala imagen del Perú al turista extranjero, al mismo turista nacional. Entonces, ahí tenemos. Entonces, tenemos que trabajar planes en alianza estratégica, sector público y sector privado, que todos pongan su cuota. Y así podemos reactivar este sector importante en nuestra economía. Con respecto a la segunda pregunta de la inflación, en este tema del COVID, lógicamente, ¿cierto?, esta inflación se va a dar, ya se está dando. Ustedes ven cómo se incrementaban los precios de las medicinas, cómo se incrementaron los precios de los, especialmente las farmacias, ¿por qué no las fiscalizan? Pues el gobierno no fiscaliza, ha incrementado los precios de las medicinas a como han querido. Prácticamente eso debe ser sancionado porque lucrar en tiempos de necesidad está mal. Es algo inaudito. No lo podemos permitir. No es posible que una pastilla antes costaba $1, ahora esté costando 10 soles. Una mascarilla que antes costaba 5 soles, ahora esté costando 10 soles, 12 soles. Está mal. Entonces, ese es el tema. Entonces, aquí tiene que haber una situación, un papel fiscalizador fuerte del Estado, sancionando este tema. El desabastecimiento de oxígeno, por ejemplo, que es un elemento importante en la lucha contra el COVID. Si antes valía 30 soles un frasquito de no sé cuántos mililitros, ahora está, creo, 90 soles.
Está mal eso, desde todo punto de vista. Entonces tenemos que cambiar. O sea, al aprovecharse en este tiempo de pandemia, es como por ejemplo el tema de la corrupción. Igualito. Esto, que hayan autoridades, alcaldes, funcionarios, que aprovechando el tema de las canastas se hayan aprovechado, está mal, beneficiando a todos los integrantes de su familia, a sus amigos, o al partido político al cual pertenezco. Está mal. Por eso es que se dice que está mal focalizado. Y el que realmente es pobre por extremo, no tiene. Nunca le llegó ni canasta. Hay mucha gente que no recibe ni bono ni canasta. Por ejemplo, ese tema, ¿cuántos están en planilla? Solamente el 15% de nuestra población no está pega. La mayoría son independientes. La mayoría están por locación de servicios. Y la gran pregunta, ¿y los locadores de servicio? Es como el tema de la suspensión perfecta de labores. Es un desempleo disfrazado. Porque ¿qué hago con mandarlo a su casa al trabajador que sigue teniendo el vínculo laboral con nosotros, pero no está recibiendo sueldo? Entonces es lo mismo que nada. Prácticamente lo estoy despidiendo. Ese es el tema. Entonces buscar figuras legales para cubrir está mal. ¿Cuántas solicitudes se han presentado en muchas empresas acogiéndose a la suspensión perfecta de labores? Y a pesar que sus actividades se prestan o se pueden prestar para hacer trabajo remoto. Ojo, porque la suspensión perfecta de labores es para todas aquellas actividades que es como por ejemplo la vigilancia, las empresas de vigilancia, empresas de limpieza, esas. Bueno, pues esas no se puede hacer un trabajo remoto desde ese punto de vista. En cuanto a la tercera pregunta, la inflación, también es muy similar a la segunda, ¿tú? Va en esa línea, ¿tú? De la anterior pregunta, ¿tú? Esperemos pues que aquí el Estado tiene que hacer una lucha fuerte en el tema de fiscalización contra el tema de la concertación de precios. Lastimosamente, como todos sabemos, en el tema de las farmacias hay un grupo que prácticamente tiene el 80% del mercado, pues. Es casi un monopolio. Entonces, ese es el tema. Normas prácticamente tienen que cumplirse, están para evitar este tema de monopolios. Esto sucede igual también en el tema de los periódicos, de los diarios, por ejemplo, con el grupo El Comercio, ¿cierto? También más o menos tiene el 80-85% del mercado. El tema cervecero, por ejemplo, también, ¿no? ¿Cierto? Hay una empresa que prácticamente tiene el 80% del mercado cervecero, son prácticamente un monopolio. Entonces, ese es el problema, la regulación, pero en la práctica, porque hay que evitar, pues, justamente este tema de incremento de los precios, ¿no? En la pregunta 4 dice, ¿qué políticas frente a este impacto? Esto ya lo dije, esto justamente ha habido preguntas en el tema anterior, ¿no? Una lucha contra la informalidad fuerte, el tema de la institucionalidad pública, lucha contra la corrupción, una lucha fuerte con el tema de que se establezcan reglas electorales claras y que se luche contra este tema de que personas que estén, por ejemplo, yo creo que estas personas investigadas por el tema de corrupción, yo personalmente creo que no deben postular. Yo creo que se debe instaurar la muerte civil. Persona que ha sido sancionada, sentenciada por temas de corrupción, nunca más debe trabajar en el sector público. Nunca más. Ese es el tema. Ahora que lo prueben, ese es el tema. Los congresistas tienen un doble discurso, ¿cierto? Primero dicen ante la corrupción, sí, lucha contra la corrupción, de ahí viene la ley, no la aprueban. Ese es el tema. Intereses, ¿cierto? Y en la última pregunta dice, con respecto a la oferta y demanda de los productos de primera necesidad, ¿cómo se va a habido producción? Bueno, yo lo que le puedo decir que en el tema de la alimentación, al menos ahí sí, ¿cierto? Lastimosamente, pues los agricultores, pues la agricultura que tenemos mayormente, pues es una agricultura precaria, de subsistencia. Yo creo que el Estado debe apostar más, así como por la educación y la salud, por el tema de la agricultura. Ya lo he dicho y todos lo sabemos que la agricultura es el sector hoy en día más importante en nuestro país. Es el mayor mano de obra hay. Por eso es que no crecemos mucho. Porque la minería sí, es verdad, mueve, pero no es igual a la agricultura. Si nos preocupáramos más por políticas orientadas a, por ejemplo,
a apoyar al agricultor con créditos, con asistencia técnica, con el tema de búsqueda de mercados, capacitaciones, el agua, regular toda esa problemática. Los mini latifundios que tienen. Entonces, la asociatividad, yo creo que este sector lo podríamos sacar a flote. Este es el sector más importante de nuestra economía. Nuestra economía debe crecer gracias a la agricultura y no a la minería. Entonces, ese es el tema. Entonces, la agricultura en los últimos años, pues, los últimos gobiernos la han olvidado completamente. La han dejado prácticamente en su suerte. Entonces, ese es el tema. Entonces, no apliquemos la política del piloto automático, como lo hacemos muchas veces con nuestra economía. No hagamos eso con la agricultura. La agricultura tiene que dársele lo que fue hasta antes de la reforma agraria, la actividad económica que apalanque el crecimiento económico del país. Y hacia eso debemos apuntar, la innovación tecnológica. Existen los diferentes programas, el INIA, el PCI, todos los programas que tiene el Ministerio de Agricultura. Deben dársele más recursos para que capaciten a los agricultores, para que puedan orientar sus productos ya no a productos que ya han dejado hace mucho tiempo ser rentables, sino hacia productos más rentables. Orientémonos más hacia la diversificación productiva. Aprovechemos los tratados de libre comercio, donde poco a poco más productos se están haciendo conocidos en el mercado internacional. Aprovechemos eso. Aprovechemos esa oportunidad. Aprovechemos. Y hagamos que nuestra agricultura nuevamente sea la actividad que apalanque el crecimiento económico de su país. Muy bien, señorita Giovanna Specuri, he dado respuesta pues a las 5 preguntas finales, o qué bueno que me han planteado. Bueno, a nombre de los señores miembros de la comisión organizadora, que está presidida por la doctora Nancy Beramendi Villavicencios, así como del vicepresidente académico, doctor Moisés Huerta Rosales, de igual forma del vicepresidente de investigación, el doctor William Celada Estraver, además de los señores directores, docentes y estudiantes de las escuelas profesionales de administración de negocios, enfermería e ingeniería agroindustrial, y el personal administrativo de la Universidad Nacional Autónoma Alto Andina de Tarma. Le quedamos muy agradecidos y también estamos reconocidos por su excelente conferencia, maestro Marcos Timana Álvarez. De igual forma, antes de culminar el presente evento, quiero hacerles la invitación a todos nuestros participantes, ¿no? Los estudiantes de las escuelas profesionales, así como los seguidores de nuestras plataformas digitales, a participar este jueves 9 de julio en el siguiente evento denominado Comercio Exterior Peruano tras la pandemia, que se va a realizar a las 7 de la noche por este mismo medio. Muy agradecidos con todos los organizadores, así también con nuestra audiencia por su participación. Muchísimas gracias, los esperamos el día jueves 9 de julio a las 7 de la noche. Muchas gracias. Muy agradecido, maestro Marcos Timana Álvarez. Muchas gracias. Gracias, señorita. Gracias a toda la comunidad universitaria de la Universidad Nacional Autónoma Alto Andina de Tarma, ahora presidente, vicepresidente académico, vicepresidente de organización, docentes, estudiantes y trabajadores administrativos, todos, mi más cordial saludo para todos ustedes, muchos éxitos en la gestión en la universidad. Y bueno, pues será creo hasta una próxima oportunidad. De mi parte, muchísimas gracias. Ha sido un honor estar con ustedes. Muy agradecido, maestro. Muchas gracias a ustedes. A usted. Gracias. Hasta otra oportunidad. Hasta luego, nos vemos.